conversar con Alejandra, porque a raíz de un accidente que sufrió una mujer el sábado en Vitacura, cayendo de una micro, causándole lamentablemente la muerte, vamos a hablar sobre los accidentes que ocurren en la vía pública. ¿Y qué deberes o derechos en realidad tenemos nosotros para poder reclamar en la municipalidad, por ejemplo? Para poder protegernos. Esto lo habíamos empezado a conversar el otro día en un programa. Y la verdad es que cuando existen algún tipo de problema en la vía pública que sea a causa de un desperfecto, por ejemplo, de un hoyo o de algo que sea responsabilidad de la municipalidad responde civilmente. ¿Qué significa responder civilmente? Que puede indemnizarnos de todos los perjuicios que nos ocasione este accidente. ¿Con plata? Con plata. Ya, solo civil. Penalmente nadie paga. No, penalmente, lo que pasa es que no sería... a ver, las responsabilidades penales son personales. Las empresas no tienen responsabilidad penal. Las instituciones no tienen responsabilidad penal. Tienen responsabilidad civil. O sea, los delitos los cometen las personas, no las instituciones ni las... Pero las instituciones están presididas por los responsables de la institución. Sí, pero eso lo comentamos un poquitito más adelante. Tenemos preguntas del público y es importante recordar que nuestro correo electrónico está disponible, mujeresprimero@lared.cl, para que usted participe también de esta conversación. Adelante la primera pregunta. Me torcí el pie en la calle en un hoyo. ¿Quién responde y cómo? Me torcí el pie en la calle porque había un hoyo. ¿Quién responde y cómo? Cosa que le pasa mucho a la gente mayor también. ¿Sí? Y debemos encontrarnos debemos reconocer en el fondo que hay varios eventos en las calles que nos ocasionan muchos problemas. No se llaman eventos, lo que pasa es que algún personaje... un eufemismo. Un personaje político del país en algún minuto dijo que no eran hoyos, sino que eran eventos. Y la verdad es que es bastante... curiosa la denominación. ¿Qué pasa en el caso de una persona que va caminando por la calle como cualquier hijo de vecino, como se dice, y ¡carac! Bueno, los accidentes sufridos en la vía pública, calles, avenidas, pasajes, corresponde la responsabilidad de reparar el daño a la municipalidad. Lo que les decía anteriormente, la municipalidad debe indemnizar los daños que me causa esta caída a causa de un hoyo o de algún desperfecto de la calle. Si efectivamente me caigo sin que hubiera ningún hoyo, ninguna clase de desperfecto en la calle, la municipalidad no tiene responsabilidad. ¿Cómo se comprueba que el hoyo, que yo puse el pie en ese hoyo, me caí, me torcí el pie y no me caí en mi casa en la escalera? En todo tipo de problemas, eso es un juicio en el fondo, en el que yo tengo que llegar a la municipalidad y demostrar que efectivamente yo a una hora determinada iba caminando por ese lugar y que efectivamente en ese lugar había un hoyo. ¿Pero te diriges a dónde a reclamar? Es una demanda civil. Me dirijo a los tribunales civiles. ¿En el juzgado cercano? En el juzgado cercano. ¿De la municipalidad en cuestión? No, a los juzgados civiles. Okay. A ver, entendamos, hay varios tipos de tribunales que se ven distintas cosas. Los tribunales penales, que son los que uno ve, o los de garantía, que se llaman ahora, que son temas de delitos. Los de policía local, que son los de la municipalidad, solo ven cosas domésticas, o sea, accidentes de tránsito, cuando no hay lesiones mayores, que eso ya pasaría a ser materia penal, los problemas del CERNAC, ese tipo de cosas. Pero cuando yo tengo que demandar para que me indemnice la municipalidad, tengo que dirigirme a los tribunales civiles, esos son los competentes. Ahora, si la municipalidad logra demostrar que ese hoyo estaba señalizado, que había una cinta o un cartelito, claro, que avisaba y que la persona iba pajareando, y se cayó. No, evidentemente ahí la municipalidad no tiene ninguna responsabilidad. La municipalidad debe preocuparse de efectivamente si hay algún hoyo, hay algún trabajo, señalizarlo lo suficientemente, porque no basta con poner un cartelito y decir hay un hoyito, sino que tiene en el fondo peligro a 100 metros, aislarlo, ponerle esa cinta, en el fondo precaver que nadie vaya a tener un accidente. Perfecto, tenemos una próxima pregunta de la gente en la casa. Me caí subiéndome a la micro, pero no había pasado a la VIP. ¿Cómo puedo constatar que mi accidente fue cierto? Me caí de la micro, pero no había pasado a la VIP. ¿Cómo puedo constatar? Antiguamente era tener el boleto. El boleto era comprobante de que uno era usuario de ese transporte. Sí, lo que pasa es que el boleto lo que te permite es hacer uso del seguro obligatorio que tiene que pagar la micro o la institución o sigue siendo Santiago. Sigue siendo ¿Ahora así. el boleto ya corre? Porque sí, lo que pasa es que lo que corre ahora es demostrar que uno pasó la tarjeta y se mantiene la misma situación. Si yo no alcancé a pasar la micro, o sea, a pasar el boleto, lo más probable es que yo no pueda hacer uso del seguro obligatorio, pero sí puedo demandar igualmente a la empresa porque demando solamente si el culpable es
el otro, no si el culpable soy yo. Si yo efectivamente iba pajareando y me caí, bueno, esto es problema y responsabilidad mía. Es súper relativo pajarear, claro. Es súper relativo la palabra pajarear. Lo que pasa es que normalmente los accidentes en la micro, y esto me ha pasado a mí también, es porque uno se va subiendo, la cantidad de gente que hay es mucha y la micro parte y uno pierde el equilibrio y se cae. Pero eso es responsabilidad, no puede impartir hasta que la gente esté dentro. Eso ya es responsabilidad del conductor. Acuérdense además que ahora la legislación obliga a que las puertas estén cerradas y que uno vaya colgando de la micro ya es parte de la irresponsabilidad del conductor. Por lo tanto, puedo demandar. Ahora, lo puedo demandar y comprobar con testigos, con las cámaras de la calle, que yo efectivamente me estaba subiendo. O sea, no es necesario el boleto, o no es la única prueba el boleto para que yo pueda demandar al... Con referencia a eso, hablaban el fin de semana de que esta señora que se había caído detrás de la micro, había caído entre las ruedas en el sector de Vitacura, justo había tratado de subirse en un momento que el chofer tiene un punto ciego. Hay una parte que el chofer no alcanza a ver en estas medias máquinas, totototas, no alcanza a ver para atrás. Y ella se subió. Entonces, por detrás. No sé bien exactamente cómo fue, pero hay que tener mucho cuidado y siempre pensar que el otro no te está viendo. Sí, lo que pasa es que uno tiene que ir por la vida en general asumiendo la responsabilidad de que en el fondo me tengo que cuidar y tengo que cuidar a quienes me importan. Y yo tengo que pensar en el fondo que si yo no me cuido, que si yo no estoy pendiente de mí, en el fondo no le puedo echar la culpa al resto de lo que me vaya pasando siempre. Ahora, en ese caso efectivamente hay una responsabilidad porque la micro partió aún con este punto ciego. Ojo que el punto ciego lo tienen todos los autos. Todos los autos tienen el punto ciego. Ay, no. Tenemos más preguntas, Alejandra. Sí, también lo sé muy bien. Mi marido chocó porque el semáforo estaba malo. ¿Quién responde? ¿Quién responde cuando el semáforo está malo y hay un accidente? La municipalidad. De todas maneras. ¿Pero qué dice la ley de tránsito ahí? Porque cuando hay problemas como eso, también tiene que haber una mayor precaución por parte de los conductores. Lo que pasa es que esto es bien cultural. Si uno se va afuera, por ejemplo, tengo casos como en Alemania, en países que son extremadamente ordenados, cuando hay un semáforo malo, la gente pasa de a un auto. O sea, pasa un auto por esta vía, pasa otro por esta vía, pasa por otra vía. Uno y uno. Y eso es absolutamente cultural. Nosotros en verdad no tenemos esa cultura. Y cuando hay un semáforo apagado, tratamos de acelerar para tratar de ganarle al paso al otro. Y eso efectivamente ya es parte de nuestra responsabilidad. Ahora, el semáforo debe estar señalizado que no está funcionando, debe haber quizá un carabinero ahí para evitar algún tipo de colisión. Pero efectivamente la responsabilidad de que los semáforos funcionen bien, de que la señalética funcione bien, es efectivamente de la municipalidad. Debo asumir ciertas responsabilidades. Si yo aceleré y iba en exceso de velocidad, quizás ahí se podría como empatar un poco la responsabilidad. Ahí va a ser la palabra de uno contra la de otro. Pero en el fondo, claro. Pero sí, pero la municipalidad debe... ver que todo funcione bien en la comuna. Tenemos otra pregunta de municipalidad también. A ver, vamos a ver. Mi hija se cayó de un resbalín de mal estado. ¿Yo puedo demandar a la municipalidad? Un resbalín. Un resbalín en mal estado, en una plaza seguramente. Es como responsabilidad compartida en el fondo. Uno tiene que estar pendiente de su hijo. Sí, y probablemente si el resbalín está en mal estado, uno ya lo ve antes de subir al hijo que el resbalín está efectivamente en mal estado. O sea, aquí, insisto, uno tiene que asumir también la actual. Pero, insisto, que la municipalidad se encuentre en bien estado, que todo lo que tiene la municipalidad. O sea, la municipalidad si tiene juegos en una plaza, efectivamente, para que la comunidad lo utilice y efectivamente lo pase bien y evitar accidentes. Recuerdo el caso de una niña que se tiró en un resbalín de estos de metal, de latón, y estaban oxidados por la lluvia, estaba cortado, un poco cortado, y la niñita se tiró y se cortó aquí, los dedos. Eso es absolutamente responsabilidad de la municipalidad. Pero si la niña cae del resbalín, lo que pasa es que una sola caída sin mayor consecuencia no es responsabilidad de nadie. Así que cuando estamos hablando de responsabilidad es cuando la caída tiene una connotación mayor. Porque si yo me caigo, me hago un moretón, probablemente eso no tiene ni un gasto económico ni nada. Lo que se responde es cuando yo efectivamente tengo que dejar de trabajar, cuando tengo que incurrir en gastos que no tenía por qué hacerlo, cuando tengo que estar en un tratamiento, cuando tengo algún perjuicio grave y en el fondo que monetariamente sea efectivamente fuerte. Claro. Pero si yo me caigo y me hago, como les digo, un rasmillón en la rodilla, eso es parte del juego, parte de la vida diaria. La responsabilidad cae y cuando ya el daño es mayor. Ya, y depende entonces si le dieron o no mantenimiento a, por ejemplo, este tipo de juegos. Tenemos otra pregunta. ¿Dónde reclamo si me accidenté porque estaba mojado el piso del baño del mall?
La clásica. Eso Bueno, el piso es clásico. siempre está mojado. Eso en es el baño del mall siempre está mojado, pero siempre están limpiando. Sí. Ya, se cayó la Ahora, bueno, el piso del mall mojado debería estar señalizado. Y si me caigo es porque no está señalizado, la responsabilidad es del mall. Ojo que aquí tenemos que entender cuál es la dinámica en el fondo. Que el que me está prestando el servicio, en el lugar en el que me encuentro, efectivamente me tiene que dar la seguridad y las condiciones necesarias para que yo no sufra ningún accidente ni ningún perjuicio. Por lo tanto, si el baño está mojado, hay varias veces que ponen unos triangulitos que dicen piso mojado, tener cuidado y eso está perfecto. ¿Y si aún así me caí? Ya, si aún así me caigo es responsabilidad mía porque ya estaba señalizado y estaba debidamente... Y puedo decir, es que no lo vi. Bueno, pero ahí estaba. Pero ahí estaba. Ya. Ahora, ¿dónde reclama entonces? Sí, voy directamente en el mall o directamente también puede acudir. En ese caso puede empezar por policía local y después seguir con una demanda civil si es que el perjuicio así lo amerita. Insisto, no es una simple caída, es cuando efectivamente tengo un daño, me causa algún perjuicio. Ya, el daño o ese perjuicio puede aparecer semanas después. Sí. Tú me caí y me quedé con una molestia y no le presté atención. Pero a la semana o a las 2 semanas ya empieza la molestia, mucho más fuerte. Voy al médico y resulta que fue producto de esa caída. No, siempre hay que dejar constancia de las cosas que pasan. Okay. Por lo tanto, si yo me caigo en el baño del mall, yo debería ir a la dirección del mall inmediatamente y dar cuenta de que Ahora, ellos deberían tener una enfermería y darme los primeros auxilios. Ellos igual siempre ponen estos conitos que dice cuidado, piso resbaladizo. Sí, pero de todas maneras, corra. si me caigo, lo que yo debería hacer es ir directamente a la enfermería del lugar que debes tener y que me haga los primeros auxilios. Con eso yo ya dejo una media constancia de que sucedió esta situación y si efectivamente yo tengo después dolores de cabeza o algo que una secuela, efectivamente puedo demandar al mall por esta situación. Perfecto. Tenemos una próxima pregunta, Alejandra Mercado. Vamos. Chocaron a mi prima y ella no anotó la patente del auto. ¿Quién responde? Como dice, paga moya, como han dicho en Chile. Oye, si se es paga que moya, además no paga te nadie. chocan y está aturdida, puede que te haya golpeado, puede que estés pendiente de tu auto. Bueno, lo que corresponde aquí hacer es una demanda contra quien resulte responsable. Okay. ¿Ya? Esto efectivamente es más allá que para que efectivamente encuentren al culpable, para uno hacer valer el seguro si es que efectivamente tengo seguro y si no, para precaver. Muchos juicios, muchos delitos se siguen en contra de quien resulte responsable porque no tengo conocimiento de quién efectivamente fue. Claro. Y puede que en la investigación del hecho efectivamente se encuentre el culpable. Por lo tanto, la denuncia es contra quien resulte responsable. Y eso es en cualquier... Depende de los resultados del choque, porque si es un choque que no tiene lesiones, es policía local, y si es un choque que hay lesionado, que tiene, ya es materia penal. Perfecto, vamos a otra pregunta. Materia de investigación. Choqué contra un taxi y me piden una indemnización muy alta porque era su herramienta de trabajo. ¿Es legal? ¿Es legal eso? Es legal. ¿Y sabes por qué es legal? Porque es efectivamente su herramienta de trabajo. La ley establece como indemnizaciones o como situaciones que se tienen que tomar en cuenta para fijar una indemnización lo que se llama el lucro cesante y el daño emergente. El lucro cesante es lo que yo dejé de ganar por esta situación, que efectivamente si me chocan en el taxi y no lo puedo manejar, no lo puedo trabajar, efectivamente dejé de ganar y eso es lo que se llama lucro cesante. Y el daño emergente es lo que yo podría haber ganado si es que... es especulativo absolutamente. Pero es especulativo y también se toma en cuenta. En el fondo aquí hay... Los ingresos anteriores. Los ingresos anteriores, lo que yo podría haber hecho, qué sé yo. Entonces son ciertas condiciones que se toman en cuenta, además del daño moral, que eso puede ser una suma estratosférica. Pero efectivamente, si yo pierdo mi herramienta de trabajo por un tiempo aunque sea, efectivamente tengo derecho a que me indemnicen lo que yo dejé de ganar. Perfecto. Y si él no tiene plata, ponte tú, no tiene cómo responder, el que chocó, el culpable. Bueno, eso pasa la mayoría de las veces, pero ahí pueden dar las cómodas cuotas mensuales para que se pague la indemnización. Eso es... Perfecto. Yo después te voy a hacer una pregunta en la intimidad. En la interna. No en la intimidad, en lo interno. Suena intimidad, suena como amoroso. Muchas gracias, Alejandro, por acompañarnos. Un aplauso para Alejandro. Siempre quedamos tan claros, pero siempre quedamos con muchas preguntas sin resolver, porque es una larga lista de preguntas. Muchas gracias, nos vemos el próximo martes. Gracias. Saludos a tus fans. Saludos a todos. A mi gente de...